Si somos, hacemos bien. Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pastor, ¿y qué tiene que ver la obediencia en todo esto? De ser y hacer. Es muy importante, porque cuando tú llegas a Cristo, es cuando aceptas el gobierno de Él. Y los gobiernos son para obedecerlos. El de Dios más. Entonces, muchas personas quieren hacer sin ser. Y en mi identidad, cuando yo llegué a Cristo, la palabra me dice que soy hijo de Dios. Por lo tanto, yo tengo que conocer a mi Padre, a mi Dios. Por eso no le quito los ojos de encima a su Hijo Jesucristo, a lo que Él hizo en la tierra y a todo lo que es el Evangelio, para aprender a amar más y más a mi Dios. Y ahí obedecerle. Y por eso el texto bíblico, si tú amas a Dios, guarda sus mandamientos. Jesús espera de nosotros, los que le seguimos, que sus enseñanzas marquen nuestra vida. O sea, que lo que viene de Él, la doctrina del Evangelio de Jesucristo, me marque. Y entonces yo le voy a reflejar. Y alguien diría, ¿ese no es el pecador aquel? Sí, sí es. Lo que pasa es que tiene menos pelo. Sí es. Oye, pero está reflejando algo diferente. Sí, sí, sí. Él es seguidor de Cristo. Ah, por eso las cosas que hace. O sea, que nuestro caminar sea con Jesucristo. Aunque hay veces fallé. Pero no quiere decir que dejo ese camino. Y estoy siendo transformado. Ese es el Evangelio. Si alguien me dice, no, pastor, el Evangelio es tener mucha... No, ese no es el Evangelio. Hay agregados, cosas vienen y Dios te va a bendecir. Pero todo eso secundario, al de ser verdaderamente cristiano, es imitar a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud delante de Dios? Mi actitud delante de mi Señor es un corazón dispuesto. Háblame, Señor, yo aprendo, soy tu seguidor y hago conforme a ti te gusta. ¿Cuál debe ser tu actitud delante de los hombres? Ya sabes cuál es la actitud delante de Dios. Ahora, delante de los hombres, dispuesto. ¿A qué? ¿A jalarles? No. Dispuesto a que cuando ellos me vean, yo doy testimonio de aquel a quien yo sigo. O sea, vean en mí buenas obras. No es que salvan las buenas obras, pero esas buenas obras van a dar testimonio de que tú eres seguidor de Jesucristo. Por eso haces como a Él le agrada. Jesús
nos da indicaciones en la palabra, nos da órdenes, nos da instrucciones. Y en Mateo 5, ya vuelve el pastor con Mateo 5. Usted sabe que de Mateo 5 salen como 500 prédicas, más. Apenas llevamos como 10 o 12, menos. En Mateo 5, Jesús les dice a sus seguidores, sus discípulos, a ellos ayer, a nosotros hoy, ustedes son sal y luz. Cuando yo soy, voy a hacer las cosas bien. Aquello que tú sigues, lo que sigas, si sigues a la Alianza, si sigues a la U, tú vas a ser un representante de esos colores. Si sigues al Deportivo Táchira, si sigues a otros colores que no me gustan, pero el que sigue a esos equipos va a representar esos colores. En la identidad de esos equipos lo va a representar de alguna forma como esos colores son. Mucho más el seguidor de Cristo. Cuando yo estoy convertido es que yo no estoy, ahí voy, me congrego hoy, sí o no, mejor no voy. No, ese no está convertido. El que está convertido, mire, así sea renqueado. Allá llegó. ¿Por qué? Porque yo necesito más. Más y más. Eso lleva corazón. Este corazón. Oye, ¿usted ha visto un hombre apasionado por su novia que se va a casar? Que se paren artículos porque no tenga para el pasaje. Mire, así echa el carro después. Mañana le pago y corra. Pero allá llegó. Se acomoda antes de llegar. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque hay un amor ahí creciendo. No es malo, no es malo. Oye, pues más, Señor, más rápido. Eso es lo que Él espera de nosotros. Hermanos, y cuando usted está convertido a Cristo y hay corazón ahí, corazón, la gente lo va a ver. Unos bien y otros no tan bien. Porque a la gente, en su mayoría, rechaza el Evangelio. Pero algunos van a ver y oye, le va a traer, oye, voy a ver este loco y que se convirtió a Cristo, voy a conversar un ratico con él. Así ocurre. Como la palabra me enseña que todo lo que tú hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Por eso es que no hay obstáculo para que tú puedas reflejarle a Él. Y es a Él. ¿A quién le sirve un pastor? ¿A la gente que se congrega? Al Señor. ¿Por quién viene el que se congrega? Por el Señor. Hermanos, si el que barre o el que lava un baño, el pastor no lo miró, de malas. Pero él le sirve al Señor. De malas porque no lo miró. Pero de buenas, porque yo dejé esto pulidito, Señor, porque aquí se enseña tu palabra. Ahí aplica lo de Colosenses 3:23. Hazlo todo para Él. Mira, hermano, nosotros necesitamos urgentemente aprender a obedecer a Dios. Urgente. Usted conoce a José con la palabra.
José, el hijo de Jacob. Oye, ese muchacho, desde muy temprana edad, llevó palo de la vida. Los hermanos, luego quienes le compraron, luego en la cárcel. Porque una mujer le gustó a José, él ni la tocó, de repente la vio. Y cuando la vio, corra, caballero. Y luego preso. ¿Tú crees que José, en su parte humana, carnal, no pensaría, wow, pero si por lo menos lo hubiera tocado? Oye, porque la toqué, pues. Pero la palabra ahí me enseña que él era temeroso de Dios, conocía de Dios y buscó siempre agradar a Dios. Integridad en José. Y por eso cuando el faraón lo llama y le dice, con que tú eres quien interpreta sueños, yo no. Excelentísimo faraón, el Dios a quien yo sigo. Daniel es un chibolo. No mire mucho para los lados, no hay muchos chibolos. Pero Daniel tendría unos 16 años cuando lo llevan cautivo el imperio babilónico, luego los medos. Pero es impresionante cuando usted lee en los primeros capítulos de Daniel que a él le van a dar lo que le gusta a los que eran modernos en aquel tiempo, en los tiempos de Babilonia. Oye, usted no crea que esa gente no es que tuviera televisión de 200 pulgadas, pero ellos tenían los mejores tragos, las mejores comidas, las mejores fiestas, y Daniel no se contaminó. Ese pastor sí es religioso. No. La Biblia me enseña que a él le fueron a dar de lo mejor para cuidarle, porque él iba a trabajar dentro del palacio y él no se contaminó con estos alimentos que estaban dedicados a las tinieblas. Hoy nosotros le abrimos la boca, dale para acá, y le prestamos los oídos, y aquella cuestión dámelo, y participamos de unas cuantas cosas. Daniel no se contaminó. También está el caso de Esther, la reina Esther. Una generación no murió por la intervención de esta mujer que para un tiempo específico estaba en la tierra, para ese tiempo, y ella intervino, y todo el pueblo judío ya murió. ¿Usted sabe para qué usted está? Hermano, de repente usted no está para predicarle a multitudes, pero Dios lo puede tener a usted para ganar. Quizás a un gobernador, a alguien que va a ser presidente, a alguien que va a manejar muchas empresas. Para un tiempo estaba Esther, para algo específico Dios lo iba a usar, así también con usted. Entonces nosotros necesitamos aprender a obedecer a Dios. Dios esperaba de ellos que le reflejaran en medio de la maldad. Hoy el Señor espera que nosotros le reflejemos. Pastor, ¿o hay más maldad? Claro que la hay, pero ¿qué dice la Biblia en Romanos 5:20? Donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Donde yo vivo, pastor, ahí hay más gracia. Los discípulos de Jesucristo se metieron en problemas por ser
sanos. Pablo, que viene después de los 12 apóstoles, causó un gran alboroto, así lo dice la Biblia, en Hechos 19 y 20. Alborotó una ciudad, es eso. No, donde Pablo iba, alborotaba la ciudad. ¿Por qué? Porque se levantaba mucha gente en contra de Pablo y del Evangelio de Jesucristo. La gente pudiera decir, oye, pero ese hombre no es de paz, porque donde llega, lo que pasa es que el Evangelio sí es de paz. El otro lado no es de paz, y por eso es que el otro lado se alborota. ¿Usted no lo ha notado que cuando usted llega donde sus primos, que se toman hasta el agua del florero, cuando tú llegas, y llegó el evangélico ese? Primo, yo lo quiero mucho, pero mientras no, cuando usted me empieza a hablar de eso, usted es una persona no querido en esta casa. Yo no sé si sus primos le han dicho así, pero muchos primos lo piensan. Amigos lo piensan. Oye, tan chévere que él era antes. Le dijo una suegra, una yerna que yo conozco, te prefería bruja, porque ella era bruja antes. Eso es cierto. Así es las tinieblas, así son la maldad. Antes de los discípulos, a Jesús lo seguían multitudes, pero en esas multitudes habían grupos inmensos que iban contra él. Iban a ver cómo le atrapaban en algo. Sus seguidores, los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva, siempre ha sido así. Yo quiero que usted aprenda en esta mañana, según lo que dice la palabra de Dios, cuál es el papel de la iglesia en este tiempo. Y ellos, Jesús, sus discípulos, la iglesia primitiva, siempre aprendieron, los seguidores de Cristo, el hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo vieron en Jesús. Veían en Jesús, el Hijo de Dios, hacer la voluntad del Padre. O sea, estaban siempre en conexión, el Hijo y el Padre, a través de la oración. Y así debe ser el creyente hoy. ¿Cómo, pastor? Sal y luz. ¿Y qué relación tiene la sal con el cristiano? Te estás preguntando ahí. Mateo capítulo 5, versículo 13. Jesús hablándole a ellos le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, no sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada, pisoteada por los hombres. ¿No está diciendo Jesús, los discípulos poniéndole atención, se está colocando el fundamento de la iglesia? ¿Y qué representaba la sal en aquel tiempo? Pero también hoy. ¿Qué era? Mira, hermanos, en aquel tiempo no había refrigeración. Y los alimentos se preservaban con la sal. Conservarlos por largo tiempo requería echarle sal. Todavía hoy se hace. Quiere decir entonces que en el cristiano hay un trabajo de preservar. Sí. Y le pongo ejemplos que son visibles a la iglesia cristiana. Usted ha oído de Juan Wesley, Inglaterra, año 18. Inglaterra no tuvo una revolución sangrienta como en otros países, Francia, por ejemplo, porque este hombre desde el púlpito
impartía con poder y gloria. John Wilberforce es otro de esos mismos años. La esclavitud en Inglaterra fue abolida por las intervenciones de un predicador desde el púlpito, él. Y en 1807, aquella sociedad dejó de tener esclavos por un hombre de Dios. Oye, ¿cuánto cuesta ver hoy en día eso? Alguien dijera, ¿y usted, pastor? Yo estoy aferrado a la palabra de Dios. Usted puede ver aquí personas, pero esto va más allá. Mire, hermanos, Dios quiere que los predicadores hoy abran la boca en lo que está escrito. No, pero a ellos no les gusta de malas. La palabra se habla y se predica como está. Y esto hicieron estos hombres. ¿Habrá rechazo? Claro que lo habrá. Esta asignación tiene que ver con los primeros versículos de Mateo 5. ¿Se recuerdan los primeros versículos? De ahí tuvo unas 9 prédicas con 8 bienaventuranzas. Pastor, pero si nosotros revisamos ahí y revisamos hoy, ¿será que el evangelio ha perdido fuerza? ¿Aquellos eran, qué? ¿Más determinados o había menos maldad? Nosotros nos podemos preguntar unas cuantas cosas. El problema no es el evangelio. El problema somos nosotros. Y yo te pregunto a ti y no me respondas. O sea, sí, respóndete pero solito, con Dios. ¿Somos bienaventurados? ¿Somos? ¿O hacemos como si fuéramos bienaventurados? ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es Cristo. ¿Soy de Cristo o no soy? Ser bienaventurado. Recuérdamelo, pastor, rapidito, pues. Los pobres de espíritu son los que le anhelan y le necesitan siempre. Y están llenos y quieren más. Así es el pobre de espíritu. Los que lloran, claro que recibirán consolación. ¿Cuándo? Cuando allá a los pies de mi Señor. Duele fallarle a Él. Duele ver tanta gente que se pierde sin Él. ¡Qué aguantamiento! Los que tienen hambre y sed de justicia, Cristo en nosotros, esa es mi justicia. Los misericordiosos que viene de Dios y lo ponen sus hijos. Ponerse en los zapatos de otra persona. Viene de Dios y lo pone en ti para cubrirte a ti, pero para que tú seas así con otros. Pues limpios de corazón. Porque necesitamos continuamente ser limpiados. Hay mucha maldad que a veces salpica. Los pacificadores, en tiempos donde todo pareciera guerra, incluso a nuestro alrededor, nunca olvides a quien tú representas. Los que son perseguidos, los que son vituperados por la causa de Cristo. Hermanos, es cierto que a veces el pecado parece que te persigue, pero correr sin Cristo es como darle la vuelta y luego tú lo ves persiguiendo a Él el pecado. La cosa loca. Porque sin Cristo yo no puedo. Y las vituperaciones, las calumnias, cuántas cosas no dijeron de Jesús. El apóstol Pablo, oye, que lo digan
del hijo de Flor, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ¿eres bienaventurado? Hermanos, esto es como estudiar en la universidad. Y hay materias ahí, por decirlo así, o asignaciones. Unas cuestan más que otras. Les decía cuando les prediqué la bienaventuranza que tienen que ver con el fruto del Espíritu. Claro, va relacionado, ¿no? Que el Espíritu Santo vive en mí. Y yo tengo adentro que permitir un trabajo que se hace entre el Espíritu de Dios y mi espíritu. Si no, yo no voy a poder. En las primeras, no, tiro la toalla. Por eso lo importante, somos el seguidor de Cristo. Es un instrumento poderosísimo en las manos de Dios. ¿Por qué parece entonces que aparte de la iglesia no le importa esto, pastor? Sí, lamentablemente es así. O sea, aparte de la iglesia, no te voy a decir que toda la iglesia, pero hay un grupo de iglesia que creen que la iglesia de Cristo, como somos todos, es el club de amigos de Cristo. No, Cristo no quiere amigos así. Cristo quiere seguidores. Ese es el punto de partida. Y qué hermoso cuando el Señor le llama amigos a sus discípulos. Pero date cuenta, es un proceso. Jesús usó, Dios en el Antiguo Testamento a Moisés. Moisés, cuando tú ves a este hombre, es un hombre de Dios, sin él conocer a Jesucristo. Tuvo un comportamiento en muchas áreas de su vida como Jesús. No conocía a Jesucristo, no lo conoció. Jesucristo viene después. Y tú consigues en el libro de Números, en el capítulo 12, que no había hombre humilde en la tierra como Moisés. Esa es una cualidad que tú la consigues en Jesucristo. La Biblia me dice, en 1 de Pedro 5:5, que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Moisés no llegó a leer esos versículos, él es de mucho antes. Nosotros de alguna forma somos aventajados a Moisés. Dios usó por 40 años a Moisés. Y debemos aprender de estos hombres de la palabra de Dios. Si el hombre hubiese sido orgulloso, Dios no lo usa. Dios no va a usar a orgullosos. Y muchas personas se preguntan, pastor, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué ocurrió aquello? ¿Por qué tantas tinieblas? Porque donde hay orgullo, Dios no se va a manifestar. Habrá quien predique, pero si hay orgullo, Dios no está ahí. Y lo aprendemos como un día Dios decide quitarle el reinado a Saúl. ¿Era orgulloso? ¿Quién lo había puesto? Dios. Y no, hasta aquí. Y ya no hubo marcha atrás. Ay, pero Dios es muy bueno. Claro que es bueno, pero en él no hay impunidad. Él quiere que tú seas un preservador
Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Dios está observando a su pueblo. Y busqué entre ellos, dice él, hombre que hiciese un vallado y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no la hallé. ¿Dónde estaba buscando Dios? ¿En su pueblo de Israel? Difícil, ¿verdad? Pastor, no había ni uno. Le dice él ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos con mucha liviandad la santidad de Dios y el pecado del hombre. Y creemos que se puede mezclar. No se puede mezclar. Y es difícil, claro que es difícil poder entenderlo, pero cuando tú te acercas más a Dios y tú le vas amando porque le vas conociendo, en esa obediencia tú vas aprendiendo cada día más. La santidad de Dios está aquí. El pecado, el hombre está aquí abajo. Yo debo aprender a batallar contra eso. Pastor, no puedo. Si puedes, con Cristo tú puedes, pero no puedes soltarte de Él. Hermanos, es una situación tan difícil para que la gente se congregue, para que la gente ore, para que la gente busque de Dios. Querer en la casa, no digas mentiras. Ora para comer 30 segundos. Necesitamos más, necesitamos ser sacudidos por la palabra. ¿Cuántos ataques de las tinieblas? Y nosotros creemos a veces que con 3 minutos ya, listo, resuelto, Señor, ya oré. Ya leí. ¿Qué leíste? Leí el versículo que usted dijo hoy, pastor, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mi mandamiento, me lo aprendí. Ok, pero míralo pues. Entendamos esto. Dios busca entre los que le siguen. El pueblo de Israel está en el desierto, siguiendo a Dios y sus instrucciones. Dios puso un nombre a Moisés. El hombre se pierde, según el pueblo, pero el hombre está con Dios. ¿Cómo se demora? Bueno, usted sabe todas las locuras que ellos hicieron en Éxodo 32. Hicieron un becerro de oro y le pusieron el nombre de Dios. Y Dios va a destruirlos. ¿Te acuerdas del 1 de Ezequiel 22? Busqué a uno que hiciera un vallado. Bueno, en el desierto Dios va a destruir Israel. ¿Y sabe qué hace Moisés? Moisés es el 1. Fue a interceder. Dios, vas a destruir a tu pueblo para que todos los pueblos vecinos digan, oye, los sacó de allá para destruirlos. No lo hagas, Dios. Por uno. Dios no lo hizo. Dios escuchó a Moisés. Uno. ¿Usted conoce la historia de Génesis 18? Cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y viene el amigo de Dios, Abraham. Y comienza a negociar con Dios. Dios, si hubiesen 50 justos, ¿no lo destruye? Y el Señor dijo, no lo destruyo. Y si me faltaran 5 para los 50, 45, no lo destruyo. Pero Abraham siguió buscando. Señor, y 30 y 20, yo no lo destruyo. ¿Pero dónde están? 10. No lo destruyo, Abraham. Hasta ahí llega, hasta 10. Pero de seguro llegó hasta 1.
ahí en Sodoma y Gomorra no los había. Y nosotros creemos hoy, hermanos. Yo soy en la iglesia. Yo lavo, y cuando lavo dirijo las canciones. Cuando cocino, predico. Y las ofrendas las recojo cuando llega mi esposo. No podemos seguir así. Dios te llamó a ser contracultura. O sea, la cultura de los pueblos no es el comportamiento del cristiano. Ser contracultura fundamentado en la palabra de Dios. Y desde ahí preservas tu territorio. ¿Qué quiere decir? Que la maldad no avance. O sea, en mi territorio yo tengo que batallar para que la maldad no traspase. Es una batalla. Cuando se es pastor, ¿cuál es el territorio este? ¿Cuántas luchas, hermanos? En una familia, en la otra familia, en mi propia vida, en nuestros familiares biológicos. La maldad va a buscar penetrar, pero el Hijo de Dios es sal. La sal preserva. El Imperio Romano, cuando Jesús dice estas palabras, era cruel. Lo importante era que la religiosidad de aquellos hombres, el abuso de poder del imperio, los grupos sectarios que habían, no ganaran más terreno. El Señor quiere hablarle a vidas, pero una vida es una familia. Una vida es mucha gente. Para que tú tomes la palabra y todas esas cosas que está colocando hoy en día el sistema en tu familia no tienen lugar. Ese es el trabajo de la sal que preserva, para que no se propagara la maldad del Imperio Romano. Es que ellos deberían recibir la palabra. O sea, la verdad siendo defendida. ¿Por quién? Por su iglesia. Nosotros hoy. O sea, acciones en medio de la maldad. Quiero ponerles un ejemplo. Roma era malvada, la ciudad, era la primera ciudad del imperio. Y habían exhibiciones de poder y de perversión. ¿Usted ha escuchado a los gladiadores? Los gladiadores peleaban hasta morir. El que perdía era traspasado por la espada del otro. Y hay un monje, era campesinón, y el monje llega a la capital y veía los edificios, seguidor de las enseñanzas de Jesucristo. Y él ve un edificio donde hay demasiada bulla y podía entrar. Y para allá se metió Telemaco, así se llamaba el monje. Cuando él vio semejante espectáculo, cómo la gente moría y cómo los que estaban en ese coliseo aplaudían, y cómo el emperador con solo una señal, el otro le introducía la espada al que perdía. Y Telemaco quedó tan impresionado que se metió a la arena y dijo: en el nombre de Jesucristo, paren esta matanza. Lo repitió 3 veces. Y vino uno de los gladiadores y lo traspasó. Telemaco murió. Y todo el coliseo fue silenciado con aquella muerte. 1 de enero, 403 años después de Cristo en la tierra. Y a partir de ahí, ya no hubo más combates de gladiadores. Un hombre decidió ser la sal de la tierra. Hermanos, esto no es una opción.
Ser sal es su diseño. El diseño de nuestro Dios para los que seguimos a Jesucristo. Es el cristiano quien lo va a hacer. O sea, parar la maldad, frenar la maldad, promoviendo lo bueno. El cristiano va a ordenar, va a preservar, por difícil que parezca, en medio de, pero entendamos esto, sin contaminarse. ¿Usted sabe cuándo es que la sal se desvanece y no sirve para más nada? Cuando la sal se contamina, ya no sirve para más nada. El problema es que parte de la iglesia se contaminó con el mundo, con las cosas de afuera. O sea, es normal hoy en día que un cristiano tenga un comportamiento igual al que está afuera. Se contaminó. O sea, cuando usted revisa la vida de Daniel, ¿cuál es la clave en la vida de Daniel? No se contaminó. O la vida de José en la cárcel. Oye, en estos tiempos, ¿qué fuera? Mandar ahí. O Esther. Esther era una reina. La contaminación del mundo, ¿a qué le hubiera llevado hoy? O sea, analicémonos. Traigamos la palabra. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Pero resulta, no, ese pastor es religioso. Hermanos, ya sácase eso de la cabeza. ¿Usted es verdaderamente cristiano o qué? Y por eso, parte de la iglesia es responsable delante del Señor de la pérdida de la credibilidad de mucha gente. De que el primo esté preparando allá un cóctel. No, yo le doy esto a mi primo y se me olvida la palabra. Tome, primo. O sea, parte de la iglesia hoy en día cree que la iglesia de Cristo es un club de amigos. Dejaron de ser sal. En el siguiente versículo, Jesús les dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿A quién le dice? A los mismos que son sal. La combinación es sal y luz. O sea, si yo soy de Él, si yo le sigo a Él, esa luz ya está. No es que la voy a tener si le sigo, si soy, ya está. El pastor, estoy esperando que me pongan el foco. Ya está. Pero me desenchufaron, me quedé sin. Ya está. El reino de Dios, ten claro esto, el reino de Dios es luz, Cristo, la verdad, su palabra, y santidad, su comportamiento. Ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios está enfrentado con las tinieblas, la mentira y el pecado. Ese es el dominio de las tinieblas. Hay dos frentes, dos organizaciones, llamémoslo así, dos grupos de fuerza enfrentados. ¿A cuál pertenece? Yo estoy en el medio, te van a aplastar. En el medio no sirve. Chequéate. Luz, verdad, santidad. Pastor, ¿se vale no ser tan santo y estar batallando contra el pecado? Se vale. Busca el mensaje del domingo pasado. Cuando Jesús vino a la tierra, Dios encarnado, Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz,
porque sus obras eran malas. Pastor, ¿eso es hace 2000 años o es hoy? Es hoy también. Las personas, hermanos, ¿cuántos hacen cola de 5, 8, 10 horas? Pagan 200 soles para escuchar a alguien ahí cantar que no se le entiende. No, 200 soles me quedé corto. La palabra de Dios que no se cobra. Que hay una silla desocupada. Ay, no, eso es muy aburrido. ¿A quién está amando la persona ahí? Obvio, pastor, a las tinieblas. Mire, hermanos, el juicio va a ser por lo que ames. El juicio de Dios será por lo que ames. O sea que no puedo amar a mi esposa, claro que sí, pero por encima yo. Y mi carro nuevo, ay papito, con todo el carro, vas a ser enjuiciado. O sea, el juicio, según ese versículo, va a ser en nosotros por lo que amamos. Pastor, ¿y qué me aconseja? Bueno, de una, conoce a Dios, conoce a Dios. Con esa lavadera ya no vas a estar conociendo a Dios. Oye, qué cosa tan brava. Estamos lavando, pastor. Mira, hermanos, así sea con la ropa, ahí medio suena. Pero conoce a Dios. Aprenda a amarle, ¿oyó? Que te duela fallarle al Señor. Que te duela. Oye, no, yo no le voy a fallar a mi Dios. Porque Él es santo. Al mundo le fastidia tu santidad. Le molesta. Cuando tú llegas con el Evangelio, le va a fastidiar. Le irrita. Y ahí viene otra vez con su personalidad. Y tú llegas, hermanito, tú llegas tan buena gente. Y por dentro, este desgraciado, man. Le fastidia. Mire, hermanos, si no se irritan, hay que revisar qué le pasa a la iglesia. Hermanos, si nosotros somos insípidos, si la gente cuando tú les llega no se irritan, secrete, algo no anda bien. Porque el mundo le va a fastidiar. ¡Qué fastidio! Y tú sabes, en algún momento yo fui así. ¡Qué fastidio, hermano! Pastor, ¿por qué usted sabe que yo vengo de ahí? Ay, que no volteé. Y como no volteaba, me escondía ya. Así somos. El Señor quiere en nosotros determinación. Efesios capítulo 5, versículo 8. Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso, porque en otros tiempos eras tinieblas y tinieblos. Pero ahora soy luz, mas ahora soy luz, dice Pablo, en el Señor. Andad como hijos de luz. Así ando. ¿Por dónde? Por el camino. El camino de Jesucristo. O sea, así debo ser yo. Esa luz viene de Dios. Es un valor agregado. O sea, con mi salvación viene agregado ser luz. Está ahí. Ser luz. Fui sacado de las tinieblas para el reino de la luz, para ser usado alumbrando. ¿En dónde, pastor? ¿Dónde hay tinieblas? Ahí tengo que alumbrar. Salmo 119, 105.
el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué está diciendo el rey? ¿Qué tiene escoltas, guarulas? Aquí como que le dicen, se me olvidó. Bueno, guardaespaldas. Chaleco le dicen acá, ya me acordé. Pero él no, él dice, oye, mi guardaespaldas es tu palabra. Mi luz, y yo salgo. Yo, el Rey Todopoderoso en la tierra. No es que lo está diciendo, pero usted sabe que el que tiene poder en la tierra tiene. Si salgo sin tu palabra, salgo en oscuridad. Y así no voy a salir. O sea, como el rey, así debe ser la iglesia. Hermanos, hay un camino que nosotros transitamos. Es el camino de luz. Ahora, este camino es creer en Él, conocerle, amarle, obedecerle. Ese es el camino. De ahí no me puedo salir. Hermano, ¿y sabe cosa terrible? Que por salir a oscuras te acuestes en ese camino y seas piedra de tropiezo para alguien. Y es lo que ocurre. ¿Y por qué ocurre? Porque mezclamos. Porque parece que a la luz se le bajara la intensidad. Y nos quedamos a oscuras. Mateo capítulo 6, versículo 23. Jesús hablando. Y él dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¡Wow! Tremendo. O sea, si mi mirar es maligno, si mi ojo como tal, lo que ve es maldad, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Por qué? Porque tu ojo es la ventana. Y continúa Jesús diciendo ahí, así que si tu luz es tiniebla, ¿cuánto más las mismas tinieblas? ¿Usted está entendiendo a Jesús? O sea, si yo lo que veo es tinieblas, ay Dios mío, y cuando vengan las tinieblas, ¿cuántas tinieblas no habrán ahí? Por eso que usted hoy en día ve personas que en algún momento conocieron a Cristo. ¿Y qué les pasó? Quitaron los ojos del Señor y se fueron tras las tinieblas. Pastor, ¿pero por qué hacer esto y aquello? Porque lo que esa persona ve son tinieblas. Y cuando le vengan las tinieblas, no, hacen un desastre ahí. ¿Cómo se salvarían? ¿Cómo? ¿De qué forma se van a salvar? Solamente que en la iglesia hoy en día haya credibilidad. Usted en la iglesia y que esa persona cuando le vea a usted con todas las tinieblas que tenga, comience a ver una lucecita. La iglesia hoy parece que está aislada. Un sector por aquí, otro por allá. A nosotros nos une la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo que vive en nosotros para revelarnos esa palabra. El Señor lo dice en Juan 17, el versículo 11, para que sean uno como tú y yo, Padre. ¿Quiénes? Nosotros debemos ser uno entre nosotros, por la palabra, con Dios, en nuestro caminar, en nuestra práctica. Noten esto, en el versículo 15 de Juan 17, el Señor orando por sus discípulos, no le dice al Padre, Padre, sácalos del mundo. No, Señor, Él dice, no te ruego que los quites del mundo. No. Sino guárdalos del mal. Porque nuestro trabajo es aquí, en la tierra. O sea, los cristianos somos
y alumbramos bien, hacemos bien el trabajo. Y eso se nota como cambios en nosotros, tienen que haber cambios, transformación, reflejamos luz. Vosotros sois la luz del mundo. Recuerdo de Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cuál es la ciudad? ¿Y cuál es el monte? La ciudad es la iglesia. Y el monte, Jesucristo, la roca. Nosotros estamos fundamentados en mi Señor, en su palabra, en su enseñanza. Ahí su iglesia es visible a todos. Todos la ven. Así les revuelque a varios. Y ahí hay una iglesia dispuesta a humillarse. Y te dicen cosas. Y usted humillado ante Dios. Haciendo un vallado. Poniéndose a la brecha. Por ese que está hablando de ti. Siendo sal. Pero siendo luz. Mira. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se oraren, se buscaran mi rostro, si se convirtieran de sus pecados. Entonces, o sea, antes no. Entonces, el entonces es, si hacen esto, entonces. Yo les oiré de los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Si no es así, no. O sea, estamos orando por nuestros vecinos, por gente que tú conoces, que no conocen del Señor, por aquel que te mentó la madre ayer. Ay, no, pastor. ¿Somos o no somos? Bueno, yo ahí medio, no sirve. Ese medio no sirve. Ay, yo voy a ver, pastor, si comienzo el lunes. Hoy. Si no somos, la tierra está enferma. Somos como lámparas. Las lámparas que usaban en aquel tiempo, se les echaba combustible. Tenían unos tubitos que había que limpiarlos y una mecha que se quemaba. O sea, esas lámparas necesitaban mantenimiento. Esto es mantenimiento. ¿Usted sabe cuántos tubitos están tapados? ¿Cuántas mechas están quemadas? ¿Cuántas lámparas están humeando? La que está humeando ya va a dejar de funcionar. Tenemos que ser limpiados. Solo Él nos limpia. Solo nuestro Señor nos va a limpiar. Oye, pero tienes que correr a que Él te limpie. No, yo espero aquí sentado. Él verá si me limpia o no. No, Señor, así no es. ¿Usted recuerda? ¿Ha leído Mateo 25, las 10 vírgenes? Y todos estaban echando un sueñito, esperando a su esposo. Pero cinco se quedaron sin combustible. Se quedaron. No, pero ellos creían. Se quedaron. La palabra me enseña que tú no te puedes quedar sin combustible. ¿Por qué? Porque yo voy a ser sal, preservando, pero yo soy luz, reflejándolo, practicándolo. O sea, yo hago doble trabajo. Aquí aguanto la maldad, tú lo pasas para acá. Y yo soy luz, vean, las buenas obras de Cristo en mí, para que crean en Él. ¿Cómo te llamas tú? No, mi nombre no importa, importa Jesucristo, a quien yo sigo. Ese es el trabajo. Eso es lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Mientras el Espíritu Santo mora en ti,
tendrás luz. Pero no te quedes sin combustible. Él es el azote. Esa luz proviene de Dios. Ahí se origina, de Él en mí. Se me asignó para alumbrar donde hay tinieblas. Y ahí yo voy a aprender. Hoy aprendemos. Mañana enseñamos. Porque si usted aprende y aprende y aprende y no enseña, no sirve. Y ahí vivimos hasta que el Señor venga o hasta que el Señor me lleve. ¿Dónde vivías tú? En un lugar oscuro alrededor, pero yo era sal y luz. Bien hecho, bien, buen siervo y fiel. Pasa para allá. Yo ahí había pura oscuridad. Este va para el otro lado. Hermanos, piensa esto. ¿Qué es más pecaminoso? ¿Tener luz y no alumbrar? Porque es que la luz está en ti. Cuando tú llegas a Cristo, la luz está en ti. Yo estoy aguantando la maldad, pastor. Ajá, pero alumbras. Estoy aguantando la maldad. ¿Qué es más pecaminoso? ¿Tener luz y no alumbrar? ¿O no alumbrar porque yo lo que tengo es tinieblas? ¿Qué es más pecaminoso? Hermanos, esto es un privilegio y una responsabilidad. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire, aprendamos esto. La iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, es demasiado diferente para que el mundo nos tolere. Hermanos, yo voy a predicar y me podrán rechazar, pero habrá otro que va a decir, yo quiero. El problema es que nosotros, como nos pudieran rechazar, ay, voy a llevarles algo que les guste. Voy a repartir 20 panes aquí. No está malo, pero van a ir luego por el pan. Nuestro Señor Jesucristo le enseña a sus seguidores. Ahora, sus seguidores, nosotros, ¿obedecemos? Y esto te lo respondes tú solo. Jesús les había dicho antes a ellos, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú sigues a Cristo, no andarás en tinieblas. Ese era el ministerio de Él en la tierra. Luego ellos, los discípulos, ayer y hoy, la iglesia. Mire, solamente hagas este ejercicio. Si en ti, como te llames, Pedro Pérez o no sé, María López. Si la responsabilidad tuya hubiese sido ser la iglesia de Cristo por 30 años en tu vida y tú tienes 50, llegaste a Cristo a los 18, 19, 20 años, la responsabilidad tuya hubiese sido, tú eres la iglesia de Cristo. ¿La iglesia de Cristo estuviera hoy? No me respondas a mí. No me respondas. O sea, hubiesen habido achaques, excusas, argumentos. ¡Ay, pastor! No me respondas a mí. O sea, si la responsabilidad hubiese sido, tú eres la iglesia de Cristo por 35 años. ¿Qué hubiese pasado con la iglesia de Cristo? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Pastor, y usted no me pregunte tanto a mí. Hermanos, por la misericordia de Dios estoy parado aquí. Pero tuve que batallar y batallo todavía hoy, todos los días,
Porque es un privilegio, es una responsabilidad hermosísima de nuestro Señor que nos entrega a nosotros preservar un territorio y alumbrarle, mostrar, reflejar a Cristo. ¿Cuánta sal pisoteada hoy que se contaminó? ¿Cuántas lámparas fuera de uso? Haciendo cualquier cosa sin ser. No podemos con esto, hermanos. Se hacen seminarios, conferencias, y brillo, y cámaras y todo. No, pero si no somos, ¿cómo vamos a hacer? El Señor le dice a sus discípulos, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, nosotros debemos aquí en la tierra mostrar a nuestro Señor, glorificamos a Dios. Pastor, tengo otras cosas que hacer. Entonces, no digas que sigues a Cristo. El apóstol Pablo, en la carta de Efesios capítulo 5, él dice, el versículo 8 que se nos leía hace rato, porque antes eras tinieblas, en otro tiempo, mas ahora soy luz en el Señor, anda como hijos de luz. Pero él continúa hablándoles, él les dice, despierta tú que duermes. Mucha gente está dormida. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y sabe por qué mucha gente no oye? Porque está dormida. Dormida. Él les está hablando ahí de lo que ocurrirá cuando jugamos con esto, somos y no somos. Todo saldrá a la luz. No podemos seguir así. Mira, hermanos, nosotros necesitamos urgentemente discernir, distinguir entre lo malo y lo bueno. Y esto es con espiritualidad, porque el discernimiento es un don, pero también necesitas con esto fructificar el fruto del Espíritu, leer las bienaventuranzas, vivirlas, practicarlas, espiritualidad. Y por eso él continúa y les dice, levántate de los muertos. Porque el que está dormido está como muerto. ¿A quién le habla Pablo? Pablo le habla a una iglesia que dejó de ser. A un sector de la iglesia que dejó de ser. Sale luz. Y en el versículo 16, Pablo escribe, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, está escrito. Y cada día se pondrán más difíciles. ¿Puede un papá jugar entonces a ser cristiano y tus hijos? ¿Puede un empresario jugar a ser cristiano? Oye, ¿y tus finanzas, tu productividad? ¿Puede un hombre, una mujer estar jugando hoy y tu salud? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy es un día donde Dios te da una oportunidad. Una oportunidad. Usted sabe que Dios te ha hablado en esta mañana. Dios te ha hablado. Sigamos a Jesucristo, la luz. Es ser
sal y luz. Es lo que Él le dice a la iglesia. El Espíritu Santo nos quiere ayudar en esto. Pero tú tienes que querer. Tú tienes que querer. Yo te puedo predicar toda la tarde. Pero tú tienes que querer. Y tú tienes mañana, pasado mañana que querer. Porque cualquier cosa que tú vayas a hacer mañana, pasado mañana, no es más importante que tu relación con Dios. Que la salvación tuya, que la salvación de los tuyos, la puerta de entrada para mucha gente, eres tú. El Señor te dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo.